La paz de Cristo, hermanos. En este tercer domingo de Pascua se nos presenta lo que, según el relato de San Juan, hubiese sido el tercer encuentro que tuvieron Jesucristo con sus discípulos en el domingo de Pascua, el tercer domingo de Pascua. Y vemos la cronología. Primero estuvo presente, se apareció cuando las puertas estaban cerradas. Ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, reunidos, encerrados por miedo a los judíos. Esta fue la primera manifestación. La segunda es cuando Tomás regresa, porque en la primera Tomás no estaba presente. En la segunda Tomás está presente y palpa este hecho de la resurrección. En este tercer encuentro ya no están reunidos. Los primeros encuentros uno podría pensar, al cenáculo, podría pensar a una casa, en un lugar apropiado para el culto, porque el resucitado se está apareciendo los domingos, fijando el día en que los cristianos festejan la resurrección del Señor. Pero este tercer domingo, ya Cristo no se aparece en un lugar cerrado. Escuchamos este evangelio de hoy, de este domingo, tercer domingo, esta tercera semana de Pascua. Del evangelio según San Juan. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Le volvió a decir por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio muy amplio, pero lo más importante de este evangelio
es la llamada a la evangelización. Esta tercera vez que Cristo se aparece, ya no se aparece en un lugar cerrado, un lugar que aparentemente es un lugar de culto. Estamos a la intemperie, afuera, en el mar. En realidad es un lago, pero lo llaman Mar de Tiberíades. Está en Galilea. Tiberíades es una ciudad importante que Herodes ha fundado, un lugar donde se encuentran muchos paganos, gente que no es del pueblo judío. Jesucristo apareciéndose aquí, manifestándose aquí, lo que quiere señalar aquí el evangelista Juan es que el encuentro con Jesucristo ha de darse no solo en lugares cerrados o en lugares dedicados únicamente para el culto, sino que Cristo ha de encontrarse y se manifiesta en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad, en nuestra vida corriente. Porque Galilea y este mar o lago donde pescaban los discípulos era su vida cotidiana. Y este lugar, esta escena que plantea San Juan, que tiene un valor sobre todo simbólico, porque el tercer domingo de Pascua probablemente los discípulos estaban lo que estaban haciendo en la primera lectura de hoy. Estaban evangelizando en Jerusalén, anunciando la buena nueva, dedicándose a esta pesca, porque Cristo había hecho de ellos pescadores de hombres. Y están en esta realidad. La pesca aquí simboliza esto, esta acción misionaria del anuncio del Evangelio. Pero se presenta en Galilea porque esta era la realidad cotidiana de los discípulos y fue el lugar donde encontraron a Jesucristo por primera vez. Es como un recordar los primeros amores. A Cristo lo hemos encontrado en nuestra vida cotidiana y lo continuaremos a encontrar allí, pero ahora de una nueva forma. Entonces los mandan a esta realidad concreta donde puedas estar tú en tu familia, en el trabajo, en la universidad donde estudies, donde sea que te muevas, donde realices tu vida, allí puedes encontrar a Jesucristo junto con la comunidad cristiana, porque aquí van la comunidad cristiana a pescar y la barca simboliza esto y entran en el mar. En este mar que simboliza puede ser la muerte, el mundo pagano, están a la orilla de Tiberíades. Cristo nos envía a nosotros a evangelizar como dice el Papa Francisco, las periferias existenciales. Y ¿qué sucede? Que la acción de pescar de los discípulos, estos peces que pescan, son las personas que son llamadas por el anuncio del Evangelio. En la noche no pescan nada. ¿Por qué? Porque van con sus fuerzas. Pero cuando se encuentran a Jesucristo y se guían de su palabra, como en el primer encuentro que tuvieron con Él, cuando los llamó, fiándose de la palabra de Jesucristo, entonces la misión va hacia adelante. De manera que la misión nuestra, la evangelización, no se funda en nuestras fuerzas, porque somos personas débiles. No se funda en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver las cosas, no. Se funda en la palabra de Jesucristo, en el Espíritu, en el poder de Él, que es el único que realmente salva a las personas. Tú y yo no salvamos a nadie. Jesucristo salva a las personas. Cuando van a la orilla, los peces son llevados a Jesucristo. Jesucristo les pide que traigan los peces. Entonces, al final, toda la acción misionaria está dirigida a llevar a los hombres a Jesucristo, que es el Salvador. En griego hay un acrónimo, Ichthus, que como se dice pez en griego. Este acrónimo lleva las palabras de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Esto, para los antiguos cristianos, el símbolo del pez significaba esto. Era una forma de reconocerse a los cristianos, porque reconocían a Jesucristo como el Señor, como el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces, aquí es interesante que Pedro, cuando escucha que es el Señor, estando él desnudo, se viste, se pone la túnica, y este vestirse en el griego hace recordar
a Jesucristo cuando en la última cena se ciñó y se abajó a lavarle los pies a los discípulos. Esta experiencia del encuentro con el resucitado y esto de entrar en el mar, que simboliza también el bautismo, de revestirse de Jesucristo, presenta esto de que el cristiano, en esta misión que tiene de evangelizar, no solamente es con su vida, sino con sus palabras, con el anuncio del querigma, sino también con su propia vida, con la entrega, con el bajarse como Jesucristo, porque esto es ser cristiano, tener este mismo espíritu de Jesucristo, que se abaja, se pone a los pies de los demás, que se pone su vida al servicio, que es lo que hace Pedro. Este revestirse de Pedro es esto, ponerse al servicio de los demás, revestirse de Cristo, de humildad, de mansedumbre, considerando a los demás superiores a ti. Y Pedro, entonces, cuando llega a la orilla, que ve las brasas encendidas, recuerda también la negación que había hecho. Si vemos el Evangelio de Juan, esto de las brasas que están ahí preparadas, el fuego encendido, se presenta cuando Pedro niega a Jesucristo, que está calentándose allí junto a los demás, mientras Jesucristo está siendo interrogado, está siendo juzgado. Dice Jesucristo, mientras Pedro dice que no es y lo niega, Jesucristo dice que Él es, yo soy. Entonces Pedro, cuando llega a la orilla, probablemente se recuerda de este evento, se va recordando de cuando negó al Señor. Y algo muy bello, que aquí Cristo realiza esta acción sacramental. La Eucaristía parte, da el pan a los discípulos y da el pez también. ¿Qué significa esto? De que Jesucristo se está donando, está actualizando su Pascua, que ha sido una donación completa a sus discípulos, ha sido una donación a Pedro, que lo ha negado. Porque en la noche en que fue traicionado, Cristo, sabiendo esto, que iba a ser traicionado, y que había dicho a Pedro esto de que Pedro lo iba a negar, Jesucristo estaba consciente de todo esto, de la debilidad de los suyos, y en esa situación de traición, Él decide libremente de entregarse, de donar su vida por sus discípulos, por nosotros, pecadores, consciente de quiénes eran sus discípulos, de quiénes somos nosotros. Y esto Cristo lo actualiza. En la Eucaristía se entrega totalmente, y el pescado simboliza a los mismos cristianos, porque el cristiano que recibe a Jesucristo, que recibe el cuerpo de Cristo, está también llamado a reproducir esto. Dice Jesucristo cuando en la última cena dice: haced esto en conmemoración mía. Hacer que el partir el pan, el donarse por el otro. Entonces Cristo da a los pescados a la comunidad. De manera que los cristianos, los que han sido pescados por el Evangelio, han sido también enviados a donarse a los demás, como Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí algo bellísimo. Luego, inmediatamente, de nutrirse de Jesucristo, de esta actualización de su donarse por amor a nosotros y por amor a Pedro, entonces tiene este diálogo con Pedro. ¿Me amas tú más que estos? Este más que esto puede recordarnos a Jesucristo cuando estaba en la casa de Simón, el fariseo, que Cristo le dice de frente a la mujer pecadora que viene a lavarle los pies y que está llorando y que le seca los pies con sus lágrimas, con sus cabellos, le dice a Simón: ¿quién amaría más? Supongamos así, una persona a la que se le perdona 1 millón, una deuda de 1 millón, o a una que se le perdona una deuda de 1.000 pesos. Y Simón obviamente dice: no, al que se le perdonó 1.000 pesos. De cierta forma, Pedro aquí está llamado a reconocerse como el peor de todos, aquel que negó al Señor. Entonces, amar más al Señor es porque se ha sentido más perdonado. Pedro ha tenido esta experiencia de traición del Señor y de perdón, de misericordia de Él.
Entonces le sigue preguntando el Señor, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro siempre responde, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero. Pedro no le responde con el mismo verbo amar, sino te quiero. En este diálogo hay un Pedro que se conoce mejor, un Pedro que conoce sus debilidades, que sabe que en el momento de la prueba de la cruz, el que se creía fuerte ha descubierto que no es fuerte, sino que es un hombre débil, que no se puede apoyar en sí mismo. Por eso le dice al Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, que en mí hay un afecto hacia ti, que yo te quiero como un amigo, pero esta forma de amar que tú tienes, yo no la tengo. Pero tú sabes, Señor, que yo te quiero. Y Jesucristo le dice, apacienta a mis ovejas. Es decir, si tú me amas a mí, ama a estos, ama a los cristianos, dónate a la iglesia. Es lo que Cristo le dice a Pedro, lo que nos puede decir también a nosotros. ¿Me amas tú? O sea, tú has conocido tu debilidad, has visto que en medio de tus fracasos yo te he amado, de que yo conozco tus pecados y aún así yo por ti he muerto, a ti te amo, tengo misericordia de ti, tú conoces esto. Si te has sentido amado, si me amas tú, si conoces que yo soy tu pastor, ama también a tus hermanos. Es lo que Jesús nos podría decir a nosotros. En el caso de Pedro, en este diálogo es importante ver algo que Pedro, antes que todo, se reconoce oveja antes que ser pastor, porque Cristo le está poniendo el trabajo de ser pastor. Pero para esto Pedro tiene esta humildad de reconocerse oveja de Jesucristo, conocido por él. Dice Jesús, cuando está en esta parte del diálogo sobre el buen pastor, dice que el pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen y ellas lo siguen. Escuchan su voz y lo siguen. Y Pedro se reconoce esta oveja conocida por el Señor, amada por el Señor. Y en la tercera vez, Jesucristo le dice, ¿me quieres? No le dice ya me amas, sino que se baja al nivel de Pedro. Y Pedro entonces se recuerda de la negación que le había dicho, que le había hecho. Recordándose de la negación, Pedro llora, se entristece, pero el Señor lo confirma. Es algo admirable lo que Cristo hace con Pedro y lo que hace contigo y conmigo. A Pedro está confiando no solo la evangelización, sino la guía de la iglesia, el confirmar a los hermanos. Jesucristo le había dicho en un momento, cuando estaba cerca de la pasión, le dice, tú ahora no puedes seguirme, más tarde me seguirás, porque Pedro pensaba que podía donar la vida por Jesucristo. No. Primero Cristo tiene que donar la vida por ti. Primero tienes que encontrarte con Jesucristo, con este amor misericordioso, totalmente gratuito por ti, para que tú aprendas lo que es amar. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar la vida realmente por el otro si no ha recibido la vida antes. Pedro ha tenido que recibir primero la vida de Jesucristo, este amor gratuito para saber cómo amar. Recibir este mismo espíritu de Jesucristo para donarse. Mientras tanto, Pedro no podía seguir al Señor, y menos sin haberse conocido, porque en sus fuerzas Pedro no podía nada, pero él se fiaba de sus fuerzas. Tenía que aprender a fiarse de Jesucristo. Entonces Cristo le dice que cuando él vuelva en sí, cuando se convierta, confirme a sus hermanos. Y es lo que pasará entonces con San Pedro, que ahora hay un Pedro que se conoce a sí mismo, un Pedro humilde, que ya no se fía de sus fuerzas, sino que se fía de Jesucristo, porque sabe que en cualquier momento se la puede jugar a Jesucristo. Un poco como lo que decía San Felipe Neri. Decía, Señor, digamos así, un poco forzando las cosas para identificar ahora a Pedro. Dice, Señor, no te fíes de Felipe,
que Felipe te la juega. Esto decía San Felipe de sí mismo, porque no se fiaba de sí mismo, sabía quién era. Por lo tanto, su confianza estaba puesta en el Señor, no en sí mismo. Y ahora ya el Señor sí le dice, sígueme. Y le dice de qué manera va a morir. En un primer momento le profetizó su debilidad, que lo negaría. Y ahora le profetiza la humildad. Otro te ceñirá. Irás donde no quieras ir, donde no has pensado ir. Y aquí le está anunciando el martirio. Y es lo que el Señor quisiera también realizar con nosotros. Anunciarnos esta misma humildad de Pedro, que nos fiemos de Él, que Él puede realmente hacer también en nosotros esto, de dejarnos llevar por Él, de que nuestra vida se apoye en Jesucristo y que podamos ser también nosotros llevados al martirio. ¿Qué significa el martirio? Testimonio. Y esta es la misión que Cristo ha dejado a su iglesia, ser testigos de Él. ¿Y testigos de qué? De este amor totalmente gratuito al hombre, de esta misericordia que Dios tiene hacia el pecador, que es lo que ha experimentado Pedro y lo que han experimentado los discípulos. Y por eso, si el Señor ha hecho esto en nosotros, ha tenido misericordia contigo y conmigo, que el Señor nos conceda también esta gracia de poder ser testigos de este amor de frente al mundo, en nuestra realidad cotidiana, en nuestra Galilea, en nuestros trabajos, en la universidad, donde sea que estemos. Pero todo esto se realiza en comunión con la iglesia. Es una sola barca. Y esta sola barca es arrastrada y llevada ¿por quién? Por Pedro, que ha sido puesto como pastor y como modelo del Grey, no como alguien que domina, un mandamás, no, como un modelo del Grey. Gracias a Dios nosotros tenemos al Papa Francisco, que realmente es un modelo, un santo modelo de pastor, que tiene este amor por la evangelización y por la oveja perdida. Que el Señor nos conceda a nosotros amor a Pedro, pero sobre todo amor a Jesucristo, que ha sido quien ha puesto, en este caso al Papa Francisco, a la guía de nuestra iglesia en este tiempo. Alabado sea Jesucristo.